Nos presentamos, el doctor Salvador Tomasini. Buenas tardes. Buenas tardes, Guille. Buenas tardes a todos. Y su servidora y amiga María Guillermina. Aquí como cada viernes llevándoles una vez más nuestra siempre alegre noticia. Así que les damos la bienvenida a nuestro programa La Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. En el programa del viernes pasado dimos una semblanza sobre la vida y obra de la sierva de Dios Luisa Picarreta, autora de los escritos sobre la Divina Voluntad. Y quedamos de empezar a hablar ya de sus escritos. Y Salvador, conforme lo que hemos venido hablando sobre la divina voluntad operante en la criatura, surgen unas preguntas que enseguida te formulo, pero antes vamos recapitulando un poquito. Partiendo de que en el Génesis Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza del Verbo encarnado, Jesucristo, ya nos habías comentado que para que Adán pudiera vivir una vida semejante a la del Verbo encarnado, es decir, a la vida de Jesús, era necesario que Dios le diera a Adán algo que no era propio de su naturaleza divina, y eso era la vida divina y una voluntad divina operante en la criatura para hacer crecer esa vida divina. Sí, Guille, una pequeña aclaración. Sí. O sea, Adán, ahorita dijiste que era necesario que Dios le diera a Adán algo que no era propio de su naturaleza divina, no. Humana, perdón. Humana. Ay, qué pena, disculpen. No hay problema. Pero sí, qué bueno que lo aclaras. Y eso, como dijiste ahorita, pues era la vida divina y una voluntad divina obrante en la criatura, ¿no? Para que pudiera crecer. Esa vida divina. No es realmente nada raro, o sea, si entendemos que el pecado original, o sea, lo que nosotros conocemos como pecado original, se borra con el bautismo, o sea, el sacramento del bautismo, y este sacramento lo que hace es nos injerta nuevamente en la vida de Jesús, o sea, en la vida divina. Por lo tanto, nos restituye esa vida divina que se perdió, ¿no? Ajá. Así es. Ay, bueno, pues sí, qué bueno que lo aclaras y mil disculpas a los radioescuchas. Bueno, continuamos. Cuando Adán peca, pierde esta semejanza y Dios le da la promesa de un Salvador. Pero entendemos que no solo es la promesa de salvación, sino además la de la restitución de lo que perdió Adán. Y eso lo vemos en el pasaje del joven rico, donde Jesús le dice que ya está en el camino, pero que también aspire a la perfección. Y aquí entendemos que el camino es la salvación y la perfección es la restitución. Más adelante Jesús les dice, sean perfectos como el Padre es perfecto. Y nos recordaste también las palabras de Jesús cuando le dice al Padre, Padre, que sean uno, tú en mí y yo en ellos. Bien, nuestro modelo es Jesús. San Pablo nos invita a imitar a Jesús, pero desde nuestra voluntad solo lo podemos hacer en el acatamiento de su voluntad y en el ejercicio de las virtudes. Pero si dentro de las virtudes nos inclinamos, por ejemplo, a la obediencia, a la paciencia o a la caridad, y si no tenemos la ocasión de practicarlas, nos desenchufamos, porque está claro que los que amamos a Dios queremos hacer su voluntad. Pero entonces, si no hay ocasión de practicar esas virtudes, ¿qué sucede mientras? Los actos que haremos en el ínter serán actos inútiles, porque en la perfección no hay nada inútil. Entonces, Salvador, como que ahorita estamos situados en el momento del encuentro de Jesús con el joven rico. Ya estamos en el camino, pero queremos ser perfectos. ¿Qué debemos hacer? Bueno, es interesante tu cuestionamiento. Creo que primero volvamos al pasaje del joven rico, ¿no? O sea, siempre nosotros hemos tenido la idea, como ya lo comentábamos en uno de los programas,
que la salvación es como la finalidad única de la criatura y como la finalidad única de Dios hacia nosotros, ¿no? El salvarnos, el tenernos junto con Él en el cielo para gloria de Él y para gozo y gloria nuestra también. Sin embargo, en este pasaje creo que se define perfectamente, como lo acabas de mencionar, que no es todo, que hay algo más allá de estar en el cielo. El joven rico, o sea, un joven por lo que se supone por el Evangelio, es un hombre virtuoso, un hombre que llevaba la ley en toda su plenitud, pero que sin embargo tiene esa duda, tiene esa inquietud. Y entonces tiene la oportunidad de ver a Jesús y le pregunta, bueno, ¿qué necesito hacer? Jesús simplemente, o sea, le contesta de acuerdo a la pregunta que acaba de hacer. Y dice, bueno, ¿quieres salvarte? ¿Quieres gozar del cielo? ¿Quieres gozar de Dios? ¿Quieres estar junto a Él? Bueno, cumple los mandamientos. Nada más que aquí vale la pena aclarar lo siguiente. Los mandamientos son remedio. Los mandamientos es una medicina que Dios le ha dado a la humanidad para encaminarla nuevamente. Porque si retrocedemos en el tiempo y nos vamos al Génesis, en el relato de la creación, cosa rara, si los mandamientos hubieran sido necesarios, se los hubiera dado a Adán y no le dio nada. No le dijo haz ni no hagas. Entonces, cabrían dos preguntas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Dios deja a Adán sin las armas para poderse salvar? Eso hubiera sido realmente una acción muy desdecible de Dios hacia su criatura, ¿no? Porque lo deja totalmente desarmado. Y en términos generales, bueno, si este remedio, si estos mandamientos vinieron miles de años después del pecado original, fue porque eran camino para regresar. Y el primer paso para poder regresar es que Dios volviera a admitir al ser humano como hijo, o sea, que le abriera las puertas nuevamente de su casa. Y esa es la salvación. Por eso es que Jesús le dice, bueno, ¿quieres salvarte? Bueno, cumple los mandamientos. Entonces aquel joven que los cumple desde siempre, que es virtuoso, que tiene ansias de Dios y que por eso se acerca y pregunta, entonces su contestación lógica es decir, maestro, yo los cumplo desde siempre. Bueno, primero él dice, ¿cuáles? Ya Jesús le dice cuáles. Y entonces cuando le dice que los cumple desde siempre, y entonces Jesús lo ve con amor según el Evangelio, y según Lucas lo ama. Y entonces le dice, bueno, entonces lo que quieres no es nada más la salvación, sino lo que quieres es la perfección, como tú lo estás poniendo. Creo que ahí queda perfectamente marcado que son dos cosas diferentes. Yo puedo llegar al cielo sin ser perfecto, que eso es lo que le está diciendo Jesús al joven rico. O sea, y es lo que todo mundo en la actualidad, y yo creo que durante todas las épocas de la humanidad hemos hecho. O sea, llevar una vida fácil, llevar una vida armónica con el mundo, dándonos gusto en el mundo, o sea, gozando el mundo y cayendo en faltas y levantándonos por medio de los sacramentos, volviendo a caer, volviendo a levantarnos, en fin, podemos llegar al cielo, pero eso no quiere decir que ya seamos perfectos. Podemos llegar a gozar de Dios, sí, pero no quiere decir que seamos perfectos. Tan es así que antes
de llegar a gozar de Dios, o sea, la gran mayoría de la humanidad, tiene que pasar por una etapa que nosotros conocemos como purgatorio. Y ese purgatorio, que no es el momento de entrar en el tema, pero es el momento de rehacer, de volvernos perfectos, vamos a decirlo así rápidamente, después de aquí. O sea, no podemos entrar realmente nada más con lo que llevamos. Y eso es lo que Jesús le propone al joven rico. Le dice, bueno, entonces tú lo que quieres es la perfección, tú lo que quieres es ser perfecto. Ah, bueno, ser perfecto equivale a quitarte el lastre que llevas por la vida humana, por la vida contaminada del pecado original, esta humanidad caída. Y entonces lo que tienes que hacer es muy sencillo. Bueno, aparentemente. No, renuncia a todo lo que tienes. Y se vende todo lo que tienes. Ya lo habíamos comentado también. Sí. No se refería a la parte material. O sea, porque la parte material es intrascendente. O sea, ya habíamos comentado, hay gente lo más pobre que se pueda, indigente realmente, pero que es rica, que tiene grandes posesiones en su interior, apegados en su interior a lo poco o casi nada que tenga, que es gente soberbia, que es gente que aspira, que es gente, en fin, que tiene una gran riqueza personal y que necesita despojarse. Y si a un indigente le decimos, vende todo lo que tienes, todo el mundo nos va a ver como decir, y ahora estos, ¿qué les pasa? ¿No? Si no tiene nada, ¿no crees? Así es. Sin Así embargo, es gente que tiene tremendas posesiones en su interior, su manera de ser, su manera de pensar, su rencor, en fin, todo lo que podamos imaginar. Así es. Y puede haber gente muy rica, con grandes posesiones, que en realidad no tenga nada, o sea, que no esté apegada. Es difícil poder encontrarlos, pero debe de haber muy buenos. Y en la historia, sobre todo en el Evangelio, tenemos un ejemplo. Lázaro era un hombre riquísimo, que si estuviera en la actualidad estaría en la lista de los hombres más ricos del mundo, ¿Qué tal? probablemente más que el nuestro que tenemos ahora. Y sin embargo, era un hombre despojado de todo. Todo lo ponía a disposición del mundo, de los que le pedían, de los que se acercaban a él. Y cuando conoce a Jesús, todo lo que es Lázaro y todo lo que Lázaro representa, lo deja a disposición de su maestro para ayudarlo. Entonces, creo que con esto queda claro. No se trata de despojarse de las cosas materiales, sino de las cosas espirituales. Requisito, despójate de todo. Y segundo, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Es algo que hemos total y absolutamente rechazado de nuestras vidas. Cuando nos hablan de cruz, forzosamente nos están hablando de sufrimiento. Y queremos oír de lo que sea, menos de sufrimiento. Incluso usamos a Dios, lo usamos así con todas las palabras, lo usamos para tratar de huir del sufrimiento. Señor, quítame esto. Señor, dame la salud. Señor, que me vaya bien. Señor, siempre estamos pidiendo una mejora en nuestra situación. Y cosa rara, Jesús nos pide, toma tu cruz, la que sea, la que tengas, no importa. A veces pensamos que alguien no tiene cruz porque lo vemos por encima, por fuera, pero no sabemos las cruces que lleva en su interior. Entonces el chiste no es querer huir de la cruz, sino aceptar la cruz que Dios nos ponga.
A su hijo le puso la cruz más terrible. Entonces nosotros siempre estamos airados contra Dios y siempre decimos, ¿por qué a mí? Y es una de las cosas que más ha alejado a la gente de Dios, el sufrimiento. Pero es que es un sufrimiento mal entendido. En fin, ese es otro tema que algún día podremos tocar, parte del sufrimiento. Pero ahorita, para el tema que estamos viendo, ese es el segundo requisito, aceptar lo que Dios me dé. ¿Por qué me lo da? No sé. Es difícil, terriblemente difícil. Nadie dice que no, nadie se pone a querer gozar en el sufrimiento, o sea, eso sería ya una perfección mayor, pero es simplemente aceptarla y luego seguirlo a Él. Ese seguirlo, ya también lo dijimos, es ¿a dónde? Al Calvario, que es a donde Jesús fue con la cruz, y ahí vamos a ir a morir, porque a eso fue Jesús al Calvario, a morir. A morir en mi exterior, no. A morir en mi vida material, o sea, mi vida aquí sobre la tierra, mi vida en donde puedo conseguir la perfección y el cielo, no, sino a morir a mi vida interior, que es la que me ha alejado de Dios. Esta vida interior que me llena de posesiones, de riquezas, de cosas que me excluyen de la intimidad con Dios. A esa vida es a la que debo morir, para resurgir nuevamente, igual que resurgió Jesús, igual que resucitó Jesús. Pero Jesús resucita aquí en la tierra, y aquí es donde nosotros debemos resurgir nuevamente, en perfección, ahora siendo otro Jesús, que es parte del tema que medio tratamos el programa pasado. O sea, un Jesús que obre en nosotros, un Jesús que tenga su realización plena de su vida eucarística. Porque en el momento que yo recibo a Jesús en la Eucaristía, es un Jesús completito, pleno, para mí solo. Sin embargo, como no encuentra el medio adecuado para poderse quedar en mí, la vida eucarística, en cuanto se deshacen las especies, se va y me deja la gracia, ¿de acuerdo? Pero no la vida real de Jesús. Y esa vida real de Jesús es la que Él quisiera tener en nosotros. Para eso nos deja la Eucaristía, para volvernos otro Jesús. Pero necesita encontrar todos los medios adecuados para poder desarrollar esa vida. Y eso es el despojamiento de todo. Eso es que no haya nada que le estorbe para que ahora sea Él solamente el que rija, exactamente igual que en su vida mortal. O sea, el Verbo que se encarna, que ahora es un ser que tiene dos naturalezas en una sola persona, que es la persona del Verbo, y ahora ese Verbo en la tierra se llama Jesús. Entonces vamos entendiendo, cuando nosotros nombramos la palabra Jesús, es la persona del Verbo que contiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Es perfecto hombre y es perfecto Dios. Y cosa rara, a Él es al que nos ponen como modelo. Un modelo a seguir, como tú lo mencionaste ahorita. San Pablo es el que más nos lo recalca. O sea, Jesús nos ha sido puesto como modelo a seguir. Fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Por lo tanto, nuestra meta es llegar ahí. Pero esa meta está trazada ahí en el joven rico. Los inicios, el inicio de ese camino está trazado ahí. Ve, vende todo lo que tienes, despójate de tu vida humana. Toma tu cruz, la que Dios te haya dado, no importa cuál. Sígueme. El resto ya no está en el Evangelio, simplemente es deducción.
sígueme al Calvario, sígueme a morir y sígueme a resurgir. No sé si quede más o menos claro lo del joven rico, Guille. Sí, sí queda claro. Nada más quisiera hacerte una pregunta. Ahorita que dices, despójate de tu vida humana, ¿no? ¿Nos quieres ser un poquito más específico ahí? Es que este es el gran tema de la divina voluntad. Exacto. Entonces, esto sí, con mucho gusto te lo contesto dentro de unos, si Dios nos los permite, dentro de unos 100 programas. Bueno. Bueno. O sea, pero ese es el tema, el gran tema de la divina voluntad, ¿no? Bueno, pues ya quedó iluminado ahí con un foquito. Bueno. Para no perder de vista eso. Así es. Entonces, creo que, como tú decías, es el momento de empezar a hablar ya de la divina voluntad. O sea, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Sí. En términos generales, pienso que convendría iniciar hablando de la santidad, o sea, de este camino de perfección hacia Dios, pero de la santidad humana, como tú decías ahorita sobre las virtudes, ¿no? Las virtudes, o sea, nos van haciendo o nos van poniendo en consonancia con la humanidad de Jesús. O sea, vamos a ir poco a poquito semejándonos a Él, pero siempre será con nuestras fuerzas, con nuestros modos, y siempre será con nuestras obras. El hombre, desde siempre, está acostumbrado a valorar a una persona de acuerdo a lo que haga. ¿Qué haces? A ver, ¿qué has hecho para yo poder valorar en ti si realmente eres lo que dices o no? ¿De acuerdo? Sí. Y si alguien quiere acercarse a Dios, está en camino de la santidad, aunque no lo dice, no dice yo soy santo o estoy queriendo ser santo, creo que a nadie se le ocurre, simplemente estoy queriendo acercarme a Dios, pero lo hemos valorado o catalogado como santidad. Si a alguien le decimos, bueno, a ver, demuéstrame tu santidad, bueno, podríamos hablar de muchos santos, o sea, el San Francisco de Asís, o sea, él podría decir, bueno, es que yo soy el santo de la pobreza, estoy casado con la pobreza, sigo el Evangelio, en fin, o sea, podría mostrarnos de alguna manera algo de lo que ha hecho. Se me ocurre otro ejemplo, por ejemplo, la Madre Teresa. Cuando alguien diga, bueno, muéstrame tu santidad, ella podría mostrar su obra, o sea, la fundación de sus religiosas, la atención a los necesitados, a los enfermos, en fin. Y de acuerdo a eso es como nosotros valoramos. Creo que no habrá duda en eso, ¿verdad? Así es. Entonces siempre estamos en ese tipo de medición humana. Y yo te diría, Guille, si hubiéramos conocido a Jesús, o sea, si hubiéramos vivido en aquel tiempo y lo hubiéramos conocido antes de que Él iniciara su vida pública, o sea, un día antes de que iniciara su vida pública, antes de ir a las bodas de Caná, y hubiéramos pensado, o Él nos hubiera dicho que Él quería ser santo, o era santo, ¿qué le hubiéramos dicho? Bueno, pues, a ver, enséñame, ¿qué has hecho, no? ¿En qué te especializas? ¿En qué te especializas exactamente? ¿Y qué nos hubiera dicho? ¿Ustedes creen? Bueno, nos respondió, ¿no? Y si ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Y Jesús lo único que hacía pues, era un hombre común y corriente. Era un hombre que permanecía en su casa, que tenía un trabajo, que era carpintero,
No, hasta el pueblo dice, ¿y este quién es? ¿Que no es el hijo del carpintero? Ujú. O sea, trabajaba como cualquier otro para mantener su casa, a su madre. O sea, él era el sostén después de que San José fallece. Y antes de que falleciera, bueno, era la ayuda de San José. O sea que realmente obras grandes no hizo. Y creo que a nadie se le ocurrirá poner en duda la santidad de Jesús. La Virgen María sería otro ejemplo. O sea, aparentemente para el mundo de aquel tiempo, ver a María era ver a una mujer común y corriente. ¿Qué hacía María? Atendía su casa, probablemente, o sea, lo mismo que hace una mujer de casa actual. O sea, la aseaba, la barría, hacía la comida, aseaba la ropa, en fin, mantenía su casa en orden. Ninguna obra de las que ahora nosotros catalogamos como obras grandes de santidad. Incluso en la actualidad se menosprecia el trabajo de la mujer. Mm. Entonces, si fuéramos nosotros midiendo a María, menospreciaríamos el trabajo de María. Sin embargo, también creo que no hay nadie a quien se le ocurra pensar que María no era un portento de santidad. Por lo tanto, como que debemos empezar a cambiar un poquito el enfoque. O sea, debemos empezar a tener otras medidas para valorar lo que es santidad realmente. Alguien podría decir, bueno, es que hay muchas órdenes de religiosos, de religiosas, que están enclaustrados, que no hacen aparentemente nada más que la oración y todo. Bueno, eso ya es una obra enorme, obra humana, mantenerse aislado, mantenerse en oración, que no es nuestra naturaleza. Implica un esfuerzo, implica un trabajo incesante de estar continuamente en ese estado que no es el natural. Así que si me dicen que no hacen, yo les diría, se equivocan, a ver, háganlo ustedes. Ujú. ¿Sí? A ver, Guille, yo te invito a que te pases un año enclaustrada y vas a decir, ay, espérenme tantito, Ah, ¿no? claro. Pero bueno, entonces vamos a empezar a tocar un poco los temas que vienen en los libros de Luisa Picarreta y que nos explican algo de esto. Yo creo que una de las bases de la santidad que nos propone Jesús aquí es la siguiente. O sea, todas las cosas, no importa lo que tú hagas, no importa lo que sea, tienen el mismo valor siempre y cuando sean hechas en unión con Dios. Si le permitimos a Jesús, si le permitimos a este Jesús obrar en nosotros, en ese momento la obra que hagamos, como lo habíamos explicado ya hace 2 programas, ya no será obra nuestra, será obra de Él. Por lo tanto, ya no es una obra nada más humana. Ya no es una obra humana basada en las virtudes. O sea, un hombre o una mujer virtuosos actuando. Ya no es darle vida a una virtud, sino ya es darle vida a una obra de Jesús. Y Jesús, ya sabemos quién es. El nombre de Jesús implica la persona del Verbo. Y es el Verbo nuevamente actuando en la tierra quien está obrando. San Pablo, ya no soy yo quien vive, Jesús en mí. Eh, Salvador, parece que tenemos ahorita un poquito de problema en el audio. Amigos radioescuchas, un momentito por esta interrupción. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Amigos radioescuchas, muchísimas gracias, estamos de regreso. Tuvimos un poquito de problema en el audio, pero ya estamos de regreso. Salvador. Sí, continuamos. Estábamos hablando de que ya nuestras obras no serían nuestras, sino obras de Jesús en nosotros. Así es. Entonces, bueno, con esta aclaración, y si recuerdan el ejemplo que habíamos dado de los 3 seres comiendo, ¿sí lo recuerdo? Sí, el hombre, el perrito y Jesús. Y Jesús, que aunque era el mismo acto, el valor de ese acto era inmensamente diferente de uno a otro, ¿no? Sí. El acto de animal el acto del hombre es infinitamente superior al acto animal, y el acto de Jesús es infinitamente superior al acto del hombre, porque es un acto divino. Todo depende con qué voluntad se realice el acto, ¿no? Así aunque el acto sigue siendo el mismo. En la misma medida es aquí. Lo que hagamos, no importa qué sea, ya siempre y cuando sea realizado en esta voluntad divina, con esta cualidad o esta situación de ser, de dejar a Jesús obrar en mí, cobra inmediatamente el valor de un acto realizado por una voluntad divina, que es infinitamente superior a un acto realizado por mi voluntad humana, aunque sea virtuosa. Creo que ese es el punto esencial. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a Luisa que, es que Luisa lo cuestiona, que cómo era que después de que había acostumbrado a ella a sufrir, porque para esto este capítulo que vamos a tomar ahorita es del volumen 11, o sea, muchísimos años después de que Luisa había empezado esa comunicación con nuestro Señor. Jesús en un principio la pone como alma víctima, y un alma víctima es un alma que ayuda a Jesús en el sufrimiento y la lleva por el camino del sufrimiento, la hace llegar a amar el sufrimiento. Y en estas épocas de este capítulo, como que ese sufrimiento se empieza a alejar de ella, y entonces se queja con Jesús y le dice, bueno, ¿cómo es que después de que has dispuesto al alma a sufrir y de que el alma conoce el bien que hay en el sufrir, ama el sufrir y sufre casi con pasión, y cuando cree que su patrimonio es el sufrir, en lo más bello tú le quitas este tesoro? Aquí voy otra vez a disgregar un poquito. Es una belleza el ver cómo el alma puede llegar a decir estas cosas. Ama el sufrir, cree que el sufrir es toda su herencia, ¿sí? Y que sufre con pasión, o sea, ahora es una pasión el sufrir, igual que es una pasión ir al fútbol, a ver al Guadalajara, ¿sí? Ahora es una pasión ir a sufrir, conociendo el valor del sufrimiento, ¿de acuerdo? Sí, entonces, que no se malentienda con el masoquismo, por ejemplo. Así es, no es masoquismo, ¿eh? Entonces, lógico, Luisa se queja ante Jesús y le dice, bueno, ¿cómo es posible? Toda mi perfección, vamos a decir, lo que tú me has enseñado hasta ahora, es esta, y ahora me la quitas, ahora me la restringes, ¿no? Y la contestación de Jesús es muy, no sé, muy adecuada para el tema que estamos tocando ahorita. Y le dice, para hacer que todas las cosas, sean grandes o pequeñas, sufrir o gozar, naturales o espirituales, adquieran un solo color y tengan un solo valor, permito que cuando el alma se ha adiestrado a sufrir y llega a amarlo,
yo le hago pasar el sufrir como propiedad en la voluntad. Así que cada vez que yo le mande el sufrir, teniendo la propiedad, las disposiciones en la voluntad, se encontrará siempre dispuesta a sufrir y a amar, y amar el sufrimiento. Así que yo miro las cosas en la voluntad y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra. Esta es la clave. En el momento que yo tengo todo aceptado en mi voluntad, no importa lo que Dios mande, para Dios eso es lo que estoy haciendo. No sé si se explica bien esta situación. Sí, o sea, si yo tengo la intención de sufrir cuantas veces Jesús lo quiera, esa intención en la divina voluntad, pues ya es una acción Así delante es, de Dios. aunque para el hombre aparentemente no se está llevando a cabo. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Entonces dice, creo que las disposiciones en la voluntad es lo que Jesús busca, ¿no? Y porque se encuentra el alma siempre dispuesta a sufrir y amar el sufrimiento. Y entonces dice Jesús, así que yo miro las cosas en la voluntad, y entonces es para el alma como si siempre sufriera, a pesar de que no sufra. Y a fin de que el gozar tenga el mismo valor que el sufrir, y el rezar, el obrar, el comer, el dormir, en suma, todo, porque el todo está en si las cosas son de mi voluntad. ¿Sí? Esto es realmente maravilloso a mi modo de ver. O sea, todas las cosas adquirirán el mismo valor ante Dios. El valor del sufrimiento en un alma víctima, que tenemos muchos ejemplos en nuestra iglesia, de almas que se han entregado al sufrimiento y las vemos con una gran veneración. Bueno, el mismo valor puede tener el gozar, el obrar, el rezar, ¿sí? Siempre y cuando todo sea de la voluntad de Dios. Quizá como ejemplo yo les diría, bueno, el hombre, el ser humano, está acostumbrado a valorar con ciertas medidas. Pero, ¿qué será más valioso? ¿Una bacteria, una amiba o una ballena? Y generalmente nosotros nos basamos en tamaño, Sí. forma, en beneficio que le podemos sacar. A una ballena no la podemos comer, podemos tener aceite, podemos tener 1000 cosas de ella. De la amiba lo único que podemos tener es una diarrea espantosa. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, lógicamente vamos a pensar que la ballena es más valiosa. No, para Dios es exactamente lo mismo. Es un acto de su voluntad. Es un acto de su voluntad el que creó a la amiba, y es un acto de su voluntad el que creó a la ballena. ¿Qué es más valioso? ¿Un pedacito de tierra, una brizna de tierra, o el sol? Todo el mundo dirá, no hombre, pues el sol. Uh-huh. Pues no. El mismo acto divino creó al sol, el mismo acto divino creó la tierra. Por lo tanto, el valor del uno y del otro son exactamente iguales. El chiste es que haya sido de Dios. ¿Sí? Sí. Cosa diferente con el hombre. Si el hombre agarra un pedacito de tierra y hace una casita de lodo, no tiene el mismo valor que si ese lodo lo ponemos en un horno, hacemos adobes y hacemos una casa. Para el hombre las cosas son diferentes, pero para Dios es exactamente lo mismo, es el valor de un acto divino. ¿De acuerdo? Sí,
pues ya recordamos las palabras del profeta del Antiguo Testamento, cuando decía, tus pensamientos no son mis pensamientos. Así es. Entonces, yo miro las cosas en la voluntad. Ese es el chiste. O sea, siempre y cuando estemos en ese punto, lo que hagamos, no importa qué, tendrá el mismo valor. En alguna ocasión, Jesús también le dice a Luisa que él no hacía otra cosa que darse en poder de la voluntad del Padre. Y entonces creo que aquí sí vale la pena leerlo, porque dice, hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en poder de la voluntad del Padre. Si pensaba, pensaba en la mente del Padre. Si hablaba, hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba, obraba en las manos del Padre. También el respiro respiraba en él y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro, y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Así tú, hija mía, y así tú, hija mía, se extiende a todos nosotros. Así tú, Guillermina, así tú, Mauro, así, ¿sí? Sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Si te das en poder de mi voluntad, no tendrás más pensamiento de nada. ¿Sí? Sí. Todo será exactamente lo mismo, porque su vida de él se encontrará vestida de ti, Guillermina. Ay, sí. Se encontrará vestida de ti, Mauro. Se encontrará vestida de ti, ¿cómo te llamas? Ale. Por eso, Así es. como se llamen, no importa. Ya no será el acto humano de fulanito de tal, sino será el acto de Jesús vestido de la humanidad de fulanito de tal. Así es. Y este es uno de los grandes cambios de esta nueva forma de ver las cosas, ¿no? O sea, este nuevo enfoque. Ahora ya no se trata de hacerlo por medio de la virtud, por medio del esfuerzo humano, que es muy loable, que es muy meritorio, sí, pero que ya no es lo que ahora debe ser. Si recordamos, cosa curiosa, Jesús dura en su vida pública, o sea, en su predicación, 3 años. 3 años en que está con sus discípulos, sus apóstoles, y recorre todos los lugares a los que él podía acceder. Evangeliza, o sea, da la buena noticia, la buena nueva, convive con ellos, duerme con ellos, está con ellos, con día. Sí. Y digo, está con ellos día y noche, y sin embargo, no los enseña a rezar, que es lo que nosotros pensamos que es como una de las cosas elementales de nuestra religión, de nuestra práctica religiosa, la oración. Yo pienso que se trata de varias razones, pero la principal es esta. La oración es un modo, un medio para comunicarnos con Dios. Es un vehículo
que usamos para ponernos en la presencia de Dios. Pero si Dios estaba con ellos, pues como que no había mucha necesidad de un vehículo, ¿no crees? Así es. Entonces la oración en ese momento no era tan necesaria. La Biblia nos dice, el Evangelio nos dice que Jesús se apartaba en las noches, salía en las noches y se iba a orar. Esto también nos debe hacer pensar y meditar un poco. Bueno, si Él usaba gran parte del tiempo en que debía descansar para orar, es que era realmente importante. Y que no se los enseñó a sus discípulos. Es una gran incógnita, ¿no? O sea, cuando menos para mí, ¿por qué si Él usa la mayor parte del tiempo de su descanso en orar, quiere decir que es sumamente necesario? Entonces, ¿por qué no enseña, no adiestra a sus discípulos? Lo dejamos así. Sí, muy buena pregunta. Y la única oración, cuando ellos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, les da una oración que es la perfección de las oraciones. Algún día podremos entrar en el Padre Nuestro para entender a fondo lo que es. El Padre Nuestro no es nada más una oración, es todo un modelo de vida, es una cátedra de vida, es en donde está encerrado toda la sabiduría divina. Pero ahorita me quiero referir a algo muy especial, muy específico. Y eso es el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Jesús durante mucho tiempo, en los 3 años de predicación, en muchas ocasiones, se refirió a la voluntad del Padre. E hizo entender que para él lo que más importancia tenía era la voluntad del Padre. Y en esta oración, después de la primera parte, que es ese reconocimiento al Padre, o sea, primero nos lo da como Padre, nos lo hereda, nos pone en nuestra justa dimensión, porque al decir Padre nuestro, y si yo entiendo que Jesús es el Verbo, que es el Hijo primogénito, que es la segunda persona de la Trinidad, lo lógico es que hubiera dicho Padre mío, y sin embargo dijo Padre nuestro. Ese Padre nuestro nos sitúa ya como hijos de Dios. Entonces es el primer gran alegría que debe tener la criatura cuando reza el Padre Nuestro, saberse verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo está declarando el Verbo eterno, lo está declarando Dios mismo. Luego, es un reconocimiento del nombre de Dios y un reconocimiento de dónde está y una entrega de alabanza, de vida, o sea, cuando dice santificado sea tu nombre, que el hombre te alabe, que el hombre te reconozca, en fin. Y luego dice, venga tu reino. Esa es así como una cosa clave. ¿De qué reino hablaría nuestro Señor? Del reino de Dios en la tierra, de acuerdo, pero ¿cuál? Y Jesús mismo responde, el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Este es el reino que queremos, este es el reino que te pido, Padre mío, y es el reino que dejo a todos tus hijos pidiendo, pero yo, Jesús, me pongo a la cabeza de todos para pedirlo y darle valor a las oraciones de ellos. ¿Cuántas veces hemos rezado el Padre Nuestro? ¿Cuántos Padres Nuestros has rezado, Guillermina? Uy, incontables. Yo vi que me ibas a decir, casi ninguno. No, bueno. Yo pienso que son incontables los Padres Nuestros que se han recitado desde que Jesús lo enseñó. Así es. Y desgraciadamente la gran mayoría de ellos sin tener conciencia de lo que estamos diciendo.
Exacto, no hemos sabido lo que hemos estado pidiendo. Así es. Por eso es que Jesús lo reza y se pone a la cabeza para valorizar los padres nuestros de toda la humanidad. No importa si los hicimos bien, mal, con atención o no atención, pero para Dios, para el Padre, ya está el Padre nuestro rezado por Jesús a la cabeza. Y lo más probable es que lo haya dicho al final de su vida pública para valorizar ese acto divino, porque es el Verbo, pero valorizarlo también con toda la entrega y la consumación casi total de la obra que su humanidad tenía que realizar aquí en el mundo, que era la pasión, que era la evangelización. Entonces lo dice al final para decir, aquí está todo completo. Ahora yo vengo y les enseño esto. Les enseño que venga, que necesitamos pedir el reino, que ese reino venga. El reino del hágase tu voluntad, como en el cielo en la tierra. Ya lo comentábamos en otra ocasión. Se le olvidó decir cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. En plan de broma o en plan así un poquito de, bueno, la palabra de chacota, perdón por la palabra. Pero decíamos que cómo se hará como un gobernante que se sienta en su silla presidencial o en su trono, si es un rey, da órdenes y todo mundo las obedece. Definitivamente ese no sería un Dios amor, un Dios que comparte su vida, un Dios que pone su vida en sus súbditos y ahora quiere que lo obedezcan. Definitivamente no concuerda con la idea de ese Dios. Más bien es un Dios que quiere compartir su vida, porque creador quiere decir extender su vida. Extiende su vida, Dios Padre extiende su vida en su Hijo al momento de generar. Es el mismo Padre, el Verbo es consubstancial al Padre. O sea, está generando, está poniendo su vida. Ahora, con la debida medida en cuanto a criatura es posible, esto hay que entenderlo así, no es igual que allá, pero en el momento de crear a la criatura, extiende su vida, ¿sí? Esa vida divina que nos dio como gracia, para poder estar con Él al tú por tú, para poder ser amados con plenitud por Él y para poderlo amar con el mismo amor y con la misma plenitud que Él quiere ser amado, extiende su vida hacia nosotros. Yo no me imagino a ese Dios dando órdenes como un regidor. Todos los demás cumplan sus órdenes. No. Sí. Él quiere vivir, Él quiere compartir, Él quiere estar con nosotros. Y esa es la forma de ver a ¿cómo decir? Esta oración, este Padre Nuestro, lo que está diciéndonos es eso, ¿no? O sea, este reino, que tu voluntad, que como se hace en el cielo, como vida en todos los bienaventurados, como vida en todos los seres angélicos, de la misma manera se haga aquí en la tierra. O sea, Él quiere repetir ese gozo, esa felicidad que, por decirlo así, entre comillas, Él vivía con su Hijo. Así es. Y con el Espíritu Santo. Él lo quiere repetir ahora acá con nosotros en la creación. Así es, exactamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Jesús pone en esa oración. Luego vienen otras peticiones, vamos a decirlo así, que después podremos entrar también en materia para irlo explicando, porque es bellísimo, es realmente muy ilustrativo el entender el Padre Nuestro, ¿no? A su debido tiempo podremos verlo, pero ahorita lo que a mí me interesaría
de acuerdo a un capítulo también de Nuestro Señor en Luisa, es que el Padre Nuestro, o sea, esto es algo maravilloso, el Padre Nuestro no es una petición, porque es el Verbo quien la está diciendo, es una promesa. Ese es el chiste, ¿no? Jesús le dice a Luisa que cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo hice otra promesa más solemne. Bueno, perdón por estar un poquito entusiasmado con esto, porque le dice, hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. A esa primera promesa se refiere. Dice, ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad, y esta la hice en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina como en el cielo, así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad, y que rogado por mí no me habría negado nada. Mucho más que con su misma voluntad yo rogaba y pedía una cosa querida por mi mismo Padre. Y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, la enseñé a mis apóstoles, a fin de que la enseñaran a todo el mundo, para que uno fuera el grito de todos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Promesa más cierta y solemne no podía ser. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos. Hermoso, ¿no te parece? Bellísimo. Hermoso, bellísimo. Y una seguridad increíble ante Dios. Es una promesa hecha por el Verbo encarnado, hecha por Jesús, y se tiene que cumplir. Y es algo en lo que pues nos quedaremos meditando, porque la verdad es algo altísimo, muy profundo, muy esperanzador y bueno, pues como decimos, ¿no? Para meditar y rumiar. Se nos está terminando el tiempo. Continuaremos el siguiente viernes con esta secuencia que vamos llevando ya de empezar a ver los libros. Y bueno, Salvador, tenemos 30 segundos para concluir. Bueno, entonces nada más digo adiós. Ay, ¿qué tal? Buenas tardes y Dios nos bendice a todos. Hasta luego. Hágase, hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase. Hazme fundir en la hoguera del fuego que hace vivir y crecer. Sacia la sed de mi alma en el manantial del divino